está dividido en bloques, el primero de los cuales que va a ser la de medio ambiente y producción ecológica. La primera persona que intervendrá, voy a presentarlo, aunque ya es perfectamente conocido de todos vosotros, porque Miguel Ángel Higuera pues, es la persona más popular del sector porcino español, ¿no? Bueno, desafortunadamente no será. Por lo menos para el sector no es así. Miguel Ángel es veterinario, es director de Amprogapor desde el año 2011 hasta la actualidad, vamos. Representa al sector porcino tanto en España como en Europa, donde participa en un montón de grupos de expertos de la Comisión Europea, la Plataforma Porcina de Bienestar Animal, el Grupo de Previsiones de Carne de Porcino, el Grupo de Diálogo Civil y de la Carne, en fin, un montón de... Además es presidente del Grupo de Trabajo de Sanidad y Bienestar Animal y vicepresidente del Grupo de Trabajo de Carne de Porcino, ambos del Copa Colleca de Bruselas. O sea que ahí es nada, lo que tenemos aquí a nuestra disposición. Miguel Ángel, cuando quiera. Muchas gracias, Eduardo. A ver, pues en mi pueblo el agua no se puede beber por culpa de los purines. Esa es una afirmación que desafortunadamente cada vez más escuchamos. Si la comparo con otra que os puedo decir, que es mi primo se ha contagiado de peste porcina africana. Tardaríamos 0,5 segundos en rebatirle, en contestarle y explicarle. Sin embargo, lo que me estoy dando cuenta es que cuando alguien nos dice mi pueblo o mi zona son zonas vulnerables o tenemos contaminación de nitratos por culpa de los purines, a veces nos quedamos un poco parados. Y no sé muy bien si es por desconocimiento, por falta de información, porque vete a saber si sí, que podría ser esa cuestión, pero al fin y al cabo ahora mismo es uno de los principales problemas sociales que tenemos. Sabemos perfectamente los productos que hacemos, de altísima calidad, reconocidos, eso no hay ningún problema. Cada vez, encima con los certificados de bienestar animal, trasladamos mejor cómo estamos tratando a los animales, pero todavía tenemos ahí un pequeño hándicap, que es el tema precisamente del medio ambiente, que es lo que nos conecta con la sociedad. Por eso vamos a intentar dar unas pinceladas sobre los temas de medio ambiente. Me pongo aquí al lado para ver un poco y estar aquí con el micro. Y bueno, pues yo voy a intentar acercaros un poquito a los temas ambientales. Sobre todo yo creo que desde el punto de vista, compañeros, desde el punto de vista de la profesión veterinaria, sí que son aspectos que a veces dejamos un poquito más distanciados. Está claro que nos preocupa mucho más la sanidad, el manejo, el bienestar animal, lo que es el día a día de la granja. Estos aspectos son a veces un poquito más complicados, con lo cual voy a ver si puedo intentar traeros un poquito de información. Además, pues oye, pues para mí también es un orgullo y un placer pues poder compartir. Casi, le voy a copiar a Fran lo que he dicho antes, ser telonero del profesor Muller para esta sesión, con lo cual la verdad que hasta estoy un poco nervioso, fijaros. Medio ambiente, sociedad y economía, ya sabéis todos los círculos estos, que es lo que al fin y al cabo nos va a sentar las bases de lo que estamos trabajando. Pero esta diapositiva me gusta por esos círculos que hay entre medias, que sí que nos dan una idea de dónde tenemos que trabajar precisamente para buscar esa cohesión. Entre medias del medio ambiente y de la parte ecológica está la producción limpia. Entre medias del medio ambiente y la parte social está la inteligencia ecológica. Entre la parte social y económico está el nivel de vida y en el centro de todos, mezclándolo, está la sostenibilidad, ese gran paraguas que nos va a amperar todo. ¿Por qué traigo esto? Porque hablar de medio ambiente sin hablar de la repercusión económica y sin hablar del impacto que tenemos con los nuestros no sirve de nada, queda bastante vacío.
Y la sostenibilidad, además, cada vez es mucho más importante. Estos son datos que tenemos publicados. Prácticamente el año 2019, el 58% de los europeos está dispuesto a cambiar a un consumo más concienciado. El 56% de los españoles ya están buscando marcas socialmente más responsables, es decir, esa cercanía entre el producto y la sociedad. Y luego tenemos esto. No voy a traer muchas cifras del sector, cosa rara en mí, o sea que no os preocupéis por los datos, pero somos el número 1 de la producción porcina en Europa. Y destacados. Este año, estos son del año 2021, el 22% de la producción porcina en Europa estaba en España. Posiblemente en el 2022 pues, subamos un poco más y vuelva a bajar Alemania. Es decir, somos el líder y líder pues conlleva, como dirían casi en la película de Spider-Man, pues oye, pues te lleva una responsabilidad tener ese líder. Y además somos un sector que a nivel de Europa somos bastante envidiados, ¿vale? Y eso, pues a veces nos puede generar bastantes problemas porque antes podíamos estar en el pelotón de cola haciendo las cosas, pero ahora mismo cualquier cosa que se pueda hacer en España es visto con lupa, principalmente por los otros países, amigos y competidores, y también por la Comisión Europea. Contextualizando. Consumo de carne del mundo. Esta es la foto del consumo de carne de porcino en el mundo. Estas son las estimaciones del USDA 2022. Más oscuro, más consumo de carne. Obviamente China sigue teniendo el 47% del consumo de carne, no queda en ningún momento. Y además esos consumos de carne que principalmente en China es donde están aumentando más y a nivel mundial ya estamos recuperando. Es decir, tuvimos el bajón por lo que tuvimos, peste porcina africana en China. En el 2017, aquí no sale, está el 2018, llegamos a los 112 millones de toneladas de carne consumida de carne de cerdo. Este año las previsiones son 109. Todavía estamos a 3 millones de nuestro máximo que teníamos si no fuera por el bajón. Pero ya sabéis que año a año va subiéndose el consumo. Es decir, tenemos, por así decirlo, que cada vez, y estas son ya las estadísticas de la FAO, como cada año se va a necesitar más alimento para la población. Sí que es cierto que tenemos diferencias entre los países, pero a nivel mundial vamos aumentando y en función de los países de bajo valor, de bajo nivel de renta, los de medio, son donde vamos a tener los mayores incrementos y los mayores consumos que va a haber. Un dato bastante curioso, está un poco descontextualizado, pero me parece muy interesante, porque los principales incrementos de gases de efecto invernadero en la producción de carne van a ir a África. Por dos razones, porque se va a incrementar la producción, no tanto, pero es que precisamente yo lo contextualizo de que aquí en la Unión Europea tenemos altísima presión desde los aspectos ambientales para reducir emisiones y reducir emisiones y reducir emisiones. Y encima lo quieren vincular a la reducción de la cabaña ganadera, es decir, reducir producción en la Unión Europea. Contexto mundial, se necesita producir más carne para todo el mundo. Si nosotros reducimos, alguien lo tiene que producir en algún lado. Por eso posiblemente tenemos el crecimiento de África. Pero la tecnología y la eficiencia que nosotros tenemos todavía no puede ser copiada. Entonces lo que estamos haciendo es cambiando 1 kilo más eficiente producido en Europa por 1 kilo menos eficiente producido fuera. Es decir, estamos haciendo un pan como unas tortas desde el punto de vista de una visión global del medio ambiente a nivel de la tierra. Es decir, penalizando las producciones más eficientes. Además, aquí se ve perfectamente cómo tenemos nosotros la producción en Europa de gases de efecto invernadero y cómo los otros países, principalmente obviamente Asia, que es el líder y que allí nadie se queja de que vayan a poner más granjas, como ya sabéis, como aquí, pero aquí sí, y el incremento fuerte de África. Es decir, aquellos países donde la eficiencia ambiental y las presiones ambientales son menos es donde más crecimiento se va a ver. Entonces, uno de los aspectos que yo creo que es importante que sepamos todos es que el trabajo que se está haciendo dentro de la Unión Europea en eficiencia de producción está claro. Tenemos que seguir alimentando a la gente, eso no cabe duda, porque seguimos creciendo y seguiremos creciendo. Y, por lo tanto, lo que vamos a tener es un cambio en las dietas. Esta es una diapositiva que habéis visto mucho, pero al fin y al cabo lo que va describiendo es que cada vez con el crecimiento de la población se van produciendo cambios en los patrones de alimentación. Pasamos, es una utopía, pero al fin y al cabo es de lo que se trata, pasamos de comer arroz a comer carne. Y eso es lo que quiere todo el mundo y sobre todo las sociedades que van incrementando el valor de renta. Por lo tanto, tenemos este reto a nivel medioambiental. Y es decir, tenemos que incrementar la producción de alimentos para alimentar a la población. Y por otro lado, pues obviamente la producción de alimentos, como no puede ser de otra forma, tiene un impacto a nivel del medio ambiente y a nivel de las emisiones que tenemos que ir controlando. Y vamos a tener un crecimiento de la población y necesitamos pasar prácticamente de las 334 millones de toneladas a las 894.
Os he dicho que el porcino a nivel del mundo producimos ahora mismo 109, con el objetivo máximo que hemos producido otros años 112. Hay mucha comida todavía que producir en el mundo y hay que hacerlo de una forma sostenible. Y este crecimiento, pues realmente, y esto lo dicen los expertos y casi el profesor Mulet es uno de los más, no se puede conseguir con los métodos clásicos. Es decir, tenemos que ir aumentando la producción de alimentos y para eso hay que meter tecnología. ¿Por qué? Porque si no, efectivamente, necesitaríamos un planeta y medio más de lo que tenemos ahora mismo para alimentar a la población que tenemos. Es decir, esto es el equilibrio, se llama ser sostenible. Hay otro factor que muchas veces no se tiene en cuenta y para mí yo creo que es también clave a la hora del impacto ambiental que tenemos en la producción de alimentos, que es el desperdicio alimentario. Cuando vas buscando los datos de toda la comida que se tira, te quedas totalmente asombrado. Estamos hablando de que en España se están tirando 7,7 millones, ¿vale?, de toneladas de alimento producido. En los países en desarrollo, es decir, los países que están todavía intentando desarrollar sus producciones, principalmente el desperdicio se produce durante la cosecha y en la etapa de procesado, es decir, en la eficiencia de producción. Países que todavía no tienen suficiente tecnología para ser eficientes. Sin embargo, en los países industrializados, principalmente, donde tiramos la comida somos nosotros, a nivel de consumidor. Esta gráfica es muy interesante. Mirar la proporción de dónde tiramos la comida por cada uno de los países. América del Norte, Oceanía y Europa, por ejemplo, la parte verde es la parte de consumo, es decir, a nivel de hogares, donde nosotros estamos tirando la comida. Perdona. En el otro extremo vemos, por ejemplo, África, que donde tiene el principal problema pues es a la hora de las cosechas, a la hora del procesado, que es donde pierden mucho. Pero todo lo que llega casi al plato, casi todo que se rebaña y se come. Es decir, todo el tema de tirar comida pues es un defecto principalmente de los países ricos. Y esto supone todo este impacto, que yo puse esta foto porque tampoco lo podía creer. El desperdicio de alimentos es el tercer productor mundial de gases de efecto invernadero, el desperdicio alimentario. Tenemos ahí una posibilidad de recuperar e intentar buscar esa sostenibilidad muy importante. O sea, un pilar está clarísimo, que es la propia producción de alimentos, pero otro pilar es el uso que nosotros hacemos de los mismos. Y otro de los aspectos importantes, porque viene al cuento, obviamente, la importancia que tienen las guerras y las importancias que tienen las guerras a la hora de alimentar. Las guerras desplazan gente, arruinan cosechas, rompen mercados. Esta diapositiva es de hace 5 años, O sea, la he recuperado de una presentación de hace 5 años y no puede ser más actual. Destruyen riqueza, paralizan mentalmente, dificultan luego la acción de ayudas. Pero vamos, creo que en esto, si lo cambiamos esas 3 primeras por la guerra de Ucrania, todo el mundo lo vería claro que el impacto es directo y general. A través de Interpor hemos creado y hemos sido pioneros en hacer, todos los que formamos parte de Interpor y del sector, formar parte de los diálogos sostenibles, de los alimentos sostenibles, que los organiza la ONU. Este año se ha hecho la 2ª edición. Y estos diálogos que hace el sector y que invita a todo el mundo, no solo del sector porcino, sino de cualquier instrumento, todos estos se mandan y se actualizan y van a la ONU para luego tener las conclusiones mundiales. En los nuestros, además, está muy involucrado nuestro ministerio. Y aquí os traigo unas palabras de Javier Sierra, que es el representante de España dentro de la FAO, dentro de los diálogos, que yo creo que van a describir bastante de lo que nos estamos encontrando ahora mismo y lo que nos vamos a tener. Que es, mira, sin duda, dentro de los que serían los alimentos, los sistemas alimentarios sostenibles, no será la primera, no será de la misma manera en la que hemos producido alimentos en el mundo. Los expertos ya hablan de que será necesario mejorar la distribución y el acceso a la comida, probablemente cambiar dietas y disminuir el consumo de agua y la huella de carbono de nuestros sistemas de producción y, sobre todo, producir más con menos recursos, con menos pérdidas y con menos desperdicios. Nuestro objetivo es producir más con menos. Lo tenemos que tener claro, porque al fin y al cabo es lo que vamos a necesitar, porque los recursos los tenemos limitados. Los diálogos que nosotros vamos emitiendo están en la página web, se pueden descargar y la verdad que están sirviendo para contribuir precisamente a estos debates que tiene la ONU, que normalmente los sectores productivos no estamos trabajando. Es decir, dentro de España, que somos un país súper rico en alimentación, el único sector que está aportando información a los diálogos de la ONU es el sector porcino. Y estamos invitando al resto de los sectores, no solo de la carne, sino también, obviamente, de vegetales, a que se unan a estos diálogos para ir produciendo pues, una voz única a lo largo del sector.
Y vamos entrando en materia. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo que nosotros nos vamos encontrando es que todas estas opciones que nos vamos viendo por ahí, al fin van aterrizando en nuestras granjas. ¿Por qué? Porque la sociedad, los consumidores y la cadena del valor pues van mandando mensajes a la Administración, a los políticos van moviendo y el legislador empieza a legislar conforme los mensajes que le llegan, que son los mensajes que lo que se supone que la sociedad está pidiendo. Y al final eso nos aterriza a nosotros. Es decir, todas estas cosas que van volando y que se oyen por ahí, si nosotros no vamos poniendo la voz en conjunto, muchas voces pequeñas nos están apagando. Y por eso nosotros tenemos una hoja de ruta establecida para nuestro sector dentro de la potencia que tenemos del sector agroalimentario en España y dentro de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque el sector porcino, y esto es una diapositiva traída directamente de Interpor, pues obviamente para ser un líder sólido tenemos que ser un líder sostenible. Porque ahora mismo, y lo veis, prácticamente el principal ataque que estamos teniendo para la construcción de nuevas granjas es porque se nos critica de que nosotros no somos sostenibles, que la producción industrial es mala, y todo lo contrario. O sea, hay que saber cuál es la producción eficiente, productiva y que puede compensarlo. Para tener una estrategia, pues nos sentamos y empezamos a mirar qué es lo que teníamos en nuestro sector, es decir, qué es lo que somos, qué es lo que estamos haciendo. ¿Tenemos que mejorar? ¿Tenemos que cambiar? ¿Somos autocomplacivos o tenemos que mejorar algo? ¿Tenemos herramientas o tenemos que desarrollarlas para poder mejorar? ¿Tenemos algunas experiencias o alguien a quien informarnos? No todo puede salir de nosotros, sino que obviamente necesitamos ayuda y sobre todo de expertos y obviamente qué desafíos y oportunidades nos podemos ir encontrando. Cuando nosotros avanzamos a nivel de lo que nos estamos encontrando, sobre todo con los sistemas medioambientales, hay una cosa que siempre hemos centralizado, que es el modelo europeo de producción. El modelo europeo de producción se creó en el 2002. ¿Vale? En el 2002, digamos que estos 5 pilares son los que siempre han definido la producción europea. La seguridad alimentaria, la trazabilidad, el bienestar, la calidad de la producción y el respeto del medio ambiente. Esos 5 pilares nos han marcado. Y esto es lo que nosotros metimos también dentro del paquete de higiene para garantizar la seguridad de los alimentos. Pero llegó el 2019 y llegó el Green Deal, el Pacto Verde. El Pacto Verde ha venido a suplantar ese famoso modelo de producción europeo basado en esos 5 pilares. Y el Pacto Verde pues ya nos está tocando otros muchos aspectos diferenciados que son lo que están marcando no solo la producción porcina, sino la producción de alimentos de la Unión Europea. La Directiva de Nitratos, pues es una de las más importantes que tenemos. La verdad, habéis oído últimamente los problemas que está habiendo en Holanda. Los problemas que está habiendo en Holanda es por la Directiva de Nitratos. En Holanda tienen el planteamiento para en el 2030 reducir el 50% de las emisiones. Y encima, todavía no lo tengo claro por qué, pero los compañeros es una de las cosas que más están diciendo los holandeses, que uno de los principales problemas que tienen es que dentro de la reducción del 50% de las emisiones no se puede hacer vía aplicación de tecnología, sino se tiene que hacer reducción del foco emisor. El foco emisor es el animal, es decir, quieren reducir el 50% de la cabaña en Países Bajos. Por eso, obviamente, es lógico pensar que cuando te van a decir eso, pues ahora es con los tractores a la calle. ¿Estamos en la misma situación que Países Bajos? Pues por lo pronto ni de lejos. Estamos un poquito mejor, pero también tenemos nuestros problemas. Estamos un poco mejor porque cuando hablamos y vemos cuál es la capacidad que tenemos nosotros de producir cerdos, está claro que estamos en esos 58 o 59 millones de cerdos. Comparados con Países Bajos, somos nosotros mucho más productores que ellos. Pero a mí siempre me gustan estas cosas y desde que tuvimos a principio de año algunas confrontaciones con algún ministro, pues ir sabiendo cuáles son los datos reales. En Países Bajos, que tiene más o menos la superficie que tiene Extremadura, son unos 45.000 kilómetros cuadrados. Si nosotros vamos a comparar cuál es la carga ganadera total, os lo digo de cabeza porque lo tengo más o menos hecho, con el informe SBAC del consumo de antibióticos donde te vienen las PCU. Las PCU te dicen cuánta carga ganadera tienes en el país. Si divides la carga ganadera entre los kilómetros cuadrados de cada país, te dice que más o menos Países Bajos está en unas 75 PCUs por cada 1.000 kilómetros cuadrados, 75. España, de todas las especies ganaderas, y somos uno de los grandes países ganaderos, estamos en 15, 16. Es decir, que efectivamente la carga ganadera que tiene Holanda es entre 5 y 6 veces más grande que la de España.
Si reduce un 50% su ganadería completa, todavía seguirá estando entre 2,5 y 3 veces más carga ganadera que España. Es decir, vamos a verlo que cuando vea la barba de tu vecino, pues ya sabe lo que tienes que hacer. Nosotros, ya sabéis que desafortunadamente y por petición del Ministerio de Transición Ecológica, en el Real Decreto de porcino aparece también una pequeña cláusula en ese sentido. Y es que si no eres capaz de, por MTDs, reducir las emisiones que te corresponden por lo que tienes que hacer dentro de la granja, pues lo único que tienes que hacer es reducir la población del ganado en el porcentaje que requiere para esa reducción. En este caso, para las granjas existentes, sabéis que hay que reducir un 40% a nivel de balsas o a nivel de alimentación, a nivel de vaciado de fosos. Si no quieres hacer ni balsas ni vaciados de fosos, pues tienes que quitar un 40% de los cerdos. O sea, eso que tenemos nosotros que lo vemos ahí casi como esto no aparenta y no pasa nada, eso ahora mismo, por ejemplo, lo que Holanda le está matando. Y eso solo está hablando de directiva de nitratos. Pero tenemos también la directiva del marco de agua, la de las emisiones industriales, que es la de las autorizaciones ambientales integradas. Ahora mismo en la Unión Europea están debatiendo bajar los límites. Los límites en porcino, lo sabéis, 750 madres, 2.000 plazas de cebo. Ahora mismo la Unión Europea lo que está hablando es bajarlo para que se consideran granjas dentro de emisiones industriales, es decir, granjas industriales, aquellas granjas de más de 150 madres o 500 plazas de cebo. O sea, imaginaros la locura que podría ser. Total, que nosotros, este Green Deal se materializó en la estrategia de la granja a la mesa. Entonces, esos pilares del modelo europeo de producción, pues ahora se han comprendido en este nuevo circulito. Es decir, nosotros lo que tenemos que hacer es producir una producción sostenible, que sea también para tanto un procesamiento y una distribución sostenible, un consumo sostenible y una prevención en el desperdicio de alimentos. Materializado en los objetivos que ya conocéis y que no vamos a entrar. Quizá los que más nos importan a nosotros pues son, obviamente, el uso de los plaguicidas, porque va a afectar a los rendimientos agrarios. El exceso de nutrientes no está mal siempre y cuando lo podamos compensar con la fertilización y la producción de abono orgánico, que ese es el que producimos nosotros, y así disminuir la dependencia de la importación de fertilizantes, que también ya lo sabéis y os adelanto, somos uno de los grandes importadores de fertilizante mineral, ¿vale? Y tenemos problemas de que hay veces que no sabemos qué hacer con el purín. Ahora mismo no es el momento, porque hace un año el abono en mineral lo estabas comprando en 190, 200 euros la tonelada, está ahora a 900. Es decir, ahora mismo desde un punto de vista agrario, pues está claro que el estiércol es una opción muy interesante. Esto es lo que todo el mundo conoce, esa reducción del 50% del consumo de antibióticos para el 2030. Y luego el tema de incrementar cada vez más la agricultura ecológica, que nuevamente, si vamos a una agricultura ecológica donde la productividad y el uso de recursos es mayor, y os he dicho antes que tenemos que dar de comer a más gente y utilizando menos, pues vamos fantásticos, en la dirección totalmente contraria para tener más hambre. Es decir, muy bien, fantástico. La producción ecológica no quiere decir que sea mejor, simplemente que tiene un sello muy bonito, que es de un verde, de una hoja, y que te dice que es ecológico y que puedes pagarlo más por un cerdo que también puede tener la misma alimentación. Esa hoja de ruta que nos hemos marcado tiene que tener una estrategia, que es la que os voy a contar ahora mismo. Es decir, nos hemos marcado unos pilares que tenemos que hacer para ir definiendo. ¿La estrategia en qué consiste? Pues la estrategia consiste en intentar conducir a todo el mundo por esa hoja de ruta y no dejarnos a nadie atrás. ¿Por qué? Porque no se trata de empezar a ir poniendo trabas para que la gente se te vaya colgando. Vamos a ver cómo podemos hacer para que todo el sector pueda ir avanzando progresivamente, cada vez ir dando pasitos pequeños, pero ir avanzando y que no dejemos a nadie atrás, porque no se puede dejar nada más. De esta estrategia, ¿qué herramientas disponemos nosotros para poder trabajar en el tema medioambiental? Las MTDs, las mejores técnicas disponibles. Todos los que tenéis granjas con autorización ambiental integrada las conocéis, algunas son más cuestionables, otras menos, pero son de dictamen científico, están aprobados por la Unión Europea y te dicen las reducciones que tienen. Pues ya está, no hay mucha discusión. Se podrán mejorar, pero no tienen discusión. ¿Qué herramientas nos faltan por desarrollar? Pues para eso tenemos la innovación y el desarrollo. Es decir, creo que somos un sector que cada vez le gusta más incorporar tecnologías nuevas a las granjas, mejorar cada vez más. E incluso desde hace 3 años tenemos el clúster de innovación, en donde precisamente se creó para apostar por el futuro del sector, incorporando con la innovación. Tenemos que colaborar y cada vez se está viendo más que los trabajos aliados entre empresas, sobre todo en temas más ambientales, son muy, muy interesantes.
Y no estaría mal que todas estas cosas pues tuvieran alguna más de ayuda financiera, porque a veces un pequeño catalizador te va a permitir que podamos seguir avanzando en estos aspectos. Las estrategias que hemos creado con Interpor. Nos hemos dividido dentro de Interpor pues en dos ramas, en la rama de la producción y en la rama de la industria cárnica. Dentro de la rama de la industria cárnica, digamos que los retos en materia de medio ambiente y sostenibilidad no es que sean ni buenos ni malos. En número son pocos porque tienen menos que nosotros, es decir, pues el uso de envases, el ahorro de energía y la disminución de las emisiones. Esos son los tres grandes retos que tienen nosotros. Nosotros, como somos más brutos, pues nos hemos puesto más. Nos hemos puesto estas 8 prioridades que son las que estamos trabajando ahora mismo. Prioridad 1, cambio climático, llegar a esa neutralidad climática, no emisiones cero, neutralidad climática. La calidad del aire, nuestro gran caballo de batalla, que son las emisiones de amoníaco. La economía circular, que es obviamente la gestión de los estiércoles y la revalorización de ese producto de valor añadido. Consumo de recursos, agua, energía y materias primas. Las materias primas, obviamente, todo el mundo las tiene en mente en la actualidad. Monitorización, certificación, es decir, las cosas ya no solo hay que hacerlas, sino decirlas y verificar que las hacemos, y el etiquetado de esa certificación. Tecnología, investigación e innovación. Si queremos mejorar, está clarísimo que solo hay una vía, que es apostar por la innovación. Sostenibilidad social y económica. Sin sostenibilidad económica no podemos invertir en una granja de sostenibilidad medioambiental. Y es que los pasos van así. Si no se gana dinero, no vas a invertir en mejoras. No hay ninguna otra. Sin sostenibilidad económica, las otras desaparecen. La sostenibilidad social es uno de los aspectos que la nueva población del siglo XXI, ya sabéis, que es lo que más requiere, el compromiso social. Y una transición hacia un sistema alimentario justo. Vamos a ver un poco las 5 primeras, que yo creo que son las más claves para todos en estos últimos 20 minutos que vamos a tener. Cambio climático y neutralidad climática. Estas son las gases de efecto invernadero en España, son del 2017, pero prácticamente las proporciones son muy parecidas. La parte de agricultura, siempre estamos hablando de que representamos toda la parte agrícola y ganadera alrededor de un 12% de las emisiones. Dentro de esa parte agrícola ganadera nos encontramos que la fermentación entérica de porcino es alrededor de un 2%, fermentación entérica del resto de especies un 31%, aplicación y manejo de purines de cerdo un 22%, el resto de estiércoles un 11%, bueno, aquí viene el arroz, pero suelos agrícolas un 33%, entre la parte esta sería un 34%. Es decir, que cuando nosotros vamos al conjunto de todas las emisiones que tenemos dentro de España, estamos hablando de que el sector porcino está por debajo del 2% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y vemos otros sectores que a lo mejor sí que tienen más margen de mejora. No quiero decir yo que no, porque tenemos el transporte, tenemos la generación de energía y tenemos toda la parte industrial que, vamos, no es que nos tripliquen, es que nosotros somos una pequeña hormiga a nivel de generar las emisiones. Incluso, no es bueno comparar, pero sí que me da un poco de idea de dónde podemos mejorar. Cuando vemos exactamente cuáles son las emisiones en equivalentes de CO2 que puede tener el ganado vacuno con el ganado porcino, veis que la distribución es muy diferente. ¿Por qué? Porque el ganado vacuno, donde tiene un 75% de las emisiones, es en la fermentación entérica, es decir, es prácticamente endógeno, es un problema. Nosotros, donde tenemos las principales emisiones, un 73% es en la gestión de estiércoles, que es precisamente donde ya sabéis que más innovación y más procesos podemos aplicar. Entonces, sabemos que tenemos ahí un margen de mejora bastante interesante. Las fermentaciones entéricas de porcinos son muy bajas, la aplicación al campo es otro de los aspectos en los que también estamos mejorando. Con lo cual, vemos que ese menos de un 2% de gases de efecto invernadero, tenemos todavía margen de mejora. ¿Por qué? Porque podemos meter tecnología aquí. A nivel de rumiantes, pues obviamente vía alimentación y vía otros aspectos se puede mejorar la producción de la fermentación, pero nosotros sí que tenemos un margen. Es decir, cuidado, que ahí podemos ir avanzando y eso es bastante interesante. El objetivo que tiene la Unión Europea, tanto en la Unión Europea como España, es llegar al 2050 con la neutralidad climática. No sé si llegaremos, si no llegaremos. El objetivo hay que marcárselo y hay que marcar el camino. La neutralidad climática es que, al fin y al cabo, tú puedas compensar lo que produces. En nuestro sector tenemos la ventaja de que nuestra alimentación son a nivel de plantas, que son francamente capturadoras de CO2. La alimentación nuestra de nuestros animales está compensando ya gran parte de la producción que hacemos. Ahora lo vamos a ver, que otro de los problemas que tenemos con la alimentación es la importación y tener que meter las distancias.
Pero nuestros objetivos a nivel de España para el 2030 es reducir los gases de efecto invernadero un 23% respecto a 1990, quedaros con el 23, luego vamos a ver qué ha hecho el porcino, y luego intentar retirar un 33% de las emisiones. Y para el 2050, la famosa neutralidad climática, es decir, como mínimo llegar al 90%, y bueno, lo de tener un sistema eléctrico 100% renovable, teniendo en cuenta los precios que va la electricidad hoy en día a 2022, no sé qué vamos a tener en el 2050, cualquiera que pueda averiguar qué puede pasar de aquí a 30 años ya veremos lo que hay. ¿Qué estamos nosotros trabajando? ¿Cómo se ve que realmente el sector porcino lleva moviéndose muchos años? Pues precisamente en los aspectos medioambientales. Mirar las emisiones que nosotros teníamos y los consumos de ganancias medias diarias de los índices de conversión del 90 hasta el 2010 o hasta el 2020. Cómo hemos reducido prácticamente en un 41% todo el total de las emisiones. Incluso hay productos, esto era una diapositiva que tenía, que pueden incluso mejorar en la aplicación de las reducciones de las emisiones a nivel de granja. Es decir, sabemos que tenemos, con una mejora de la alimentación, con un rendimiento y con salud, que eso siempre rema a favor de granja, conseguimos mitigar efecto climatológico. El segundo reto para nosotros creo que es el más complicado. ¿Por qué? Porque es nuestro caballo de batalla, es el amoníaco. El amoníaco es lo que principalmente producimos. Igual que gases de efecto invernadero, es poco el impacto que tenemos, sobre el amoníaco sí. Y el amoníaco, aunque no se ve aquí muy bien, pero simplemente lo digo, que prácticamente el 93% de las emisiones de amoníaco a la atmósfera son del sistema agrícola ganadero. Es decir, eso sí que depende más de nosotros que de otros sectores. Y precisamente el porcino, prácticamente de ese 93%, el 60% es responsabilidad del porcino. Es decir, sí que tenemos una responsabilidad clara en la producción de amoníaco en la atmósfera. Y por eso lo que tenemos que ir haciendo es mejorándolo. O sea, nosotros, no se ve muy bien, pero es una gráfica bastante clara de lo que nosotros tenemos, es decir, de la entrada, obviamente, de proteína, de nitrógeno, lo que se queda al cerdo, lo que se te va volatilizando tanto en las orinas, en las instalaciones, como en el manejo, en el almacenamiento, como en la aplicación, y luego lo que se te queda directamente en el cerdo. Y además esto también, otra parte muy interesante, que nuevamente, sin tener claro que lo hacíamos para mejorar el medio ambiente, se ha avanzado muchísimo. Estos son los datos de las conversiones de eficiencia, vamos a llamarlo medioambiental, pero es eficiencia de producir carne, de un cerdo del año 2000 frente al 2017. Hasta incluso esta de 2017 ya se ha quedado antigua. Ya estamos haciendo las nuevas gráficas de incorporación de proteína del cerdo para el 2022 para cambiar las bases zootécnicas que tiene el Ministerio. Pero estábamos hablando que la retención de proteína que tenía un cerdo analizado en el año 2000 era un 33% y ahora estamos en un 36%. Es decir, que hemos bajado, para producir los mismos kilos de carne, hemos bajado un montón la cantidad de materia que tenemos que ingresar, 8,5 kilos, 8,7 kilos a 5,5. Y sobre todo por todas las retenciones y las emisiones. Es decir, el aspecto medioambiental, la verdad es que va incorporado a la eficiencia de los procesos que nosotros hacemos. Entonces, vamos a ir remando en esa línea. Es que ya nos viene muy bien. Es que ya nos viene muy bien decir, el tema medioambiental no es una cosa moderna que nos hemos inventado en el 2020 o en el 2018. No. Nosotros, como sector porcino, realmente esta línea de ir trabajando en ese sentido, pues llevamos, estos datos comienzan en 1990, estos son los informes de inventarios del Ministerio. Es decir, llevamos constantemente. Y yo creo que es una de las cosas, casi retrayéndome a lo que os he preguntado al principio, que cuando alguien te dice si contaminas o no contaminas, pues nosotros sabemos lo que hacemos, sabemos dónde estamos y sabemos lo que estamos mejorando. Pocos sectores pueden decir que tienen los datos que tenemos nosotros en los últimos años de reducción de emisiones. Pero, os lo he dicho, nuestro caballo de batalla es el amoníaco. ¿Por qué? Porque estamos por encima de los límites máximos de emisión que nos ha contemplado la Unión Europea. Y tenemos que estar, y estamos en un 117%. Tenemos que reducir un 17% nuestras emisiones de amoníaco para llegar a los techos. Repito que el gran productor de amoníaco es el ganado porcino. Coyunturalmente, quitando pues desde finales del año pasado hasta ahora, que hemos tenido una situación económica complicada, el sector porcino sigue creciendo y sigue creciendo en granjas. Y un factor determinante de las emisiones es la unidad emisora, que es el animal. Si queremos seguir emitiendo, quiere decir que todo lo que estamos teniendo, lo que estamos creciendo, tienen que bajar las emisiones. Quizá esa ha sido una de las razones principales por las que se incorporó el Real Decreto de Ordenación de Porcino. Es decir,
intentar ver cómo todo el sector podemos reducir las emisiones porque si no vamos a tener un problema. Estos techos de emisiones son los que están marcando fuertemente a Holanda con el tema de la viabilidad de la industria cárnica. Tenemos todos estos objetivos, tenemos todas estas posibilidades a nuestra mano para reducir las emisiones. Nosotros hemos ido ya directamente a utilizar las mejores técnicas disponibles. Los que os he dicho antes ya están reguladas, ya te dice la Unión Europea si lo aplicas cuánto reduces y entonces vamos a aplicarlo. Y por eso tenemos el Real Decreto 306. En este Real Decreto, que digamos que se ha convertido en el Real Decreto de la carga administrativa, porque está siendo una pesadilla absoluta entre el SIGE, entre el veterinario de explotación y todo, y es cierto, y cualquier cosa que digáis lleváis toda la razón, porque la verdad que la carga administrativa sin mucho sentido está siendo clara, pero nos ha generado otra carga administrativa, que es el famoso Ecogan, que ha tenido que rellenar todas las granjas a principios de año y que va a tener que hacer o actualizar todos los años. El Ecogan es simplemente la herramienta con la cual se intenta incorporar en el cálculo de emisiones del sector porcino las reducciones que llevamos haciendo desde que tenemos las MTDs. Es decir, las MTDs empezaron en el año 2002 con las primeras normativas de las emisiones industriales y jamás se han descontado de los inventarios. Entonces nos están diciendo que estamos en un 117 por encima de valor estimado de producción. Pero es la producción menos lo que no emites. Pues bueno, lo que no emites no hemos conseguido todavía forma humana de eliminarlo. Por eso, y esto es una diapositiva del Ministerio, el sistema de cálculo hasta ahora era coger la estimación de cuánto se producía de nitrógeno, ver cuántos animales hay, pues nitrógeno por animales, lo metemos los factores de emisión y nos dan cuánto tenemos. Pero no estamos restando nada. Ahora con el Ecogan, con el lioso, por no decir dichoso Ecogan, tenemos que la excreción y la estimación de las excreciones ya se están estimando de una forma directa, no es una estimación matemática, sino que ya van granja a granja, y lo que podemos es estar incorporando cuando estoy retirando. ¿Por qué? Porque como no vayamos en la línea de ir reduciendo las emisiones, el Ministerio de Transición Ecológica ya os digo que nos tiene unas ganas bastante interesantes. Tercer punto, que es un tema clave, que es los purines. Y los purines es economía circular. Y hoy en día os lo digo, a un abono o a un fertilizante mineral a 900 € la tonelada, los purines es oro líquido. Y lo sabemos todos, ¿vale? Pues lo que hay que intentar es que cada vez vean, sobre todo aquellos agricultores que no están bien concienciados del valor biológico y agronómico que tiene el purín, que a lo mejor por coyunturas económicas como son ahora mismo, pues lo que lo conozcan, que se acerquen a conocer el purín, que vean los rendimientos que tienen. Está claro que nosotros, y el tema este de la contaminación, lo he dicho al principio con la pregunta, es un tema controvertido. Es un tema el más complicado que hay. Siempre que voy, y yo lo habéis oído muchas veces porque os lo he dicho a muchos, cuando voy al típico pueblo que tenemos una plataforma contra granjas y voy yo allí a explicarles a todos lo que es el sector, lo que es la granja, lo que son los proyectos, en la mayoría de los casos de la gente que quiere algo más de información, siempre cuando vamos a los salones de actos están todos los de Ecologistas en Acción con pancartas, con llévate tu mierda, vete de aquí, vale, pues esos no se les va a convencer jamás, pero luego está el resto de la gente del pueblo, que normalmente están arrastrados por esos y quieren tener conocimiento e información. Las tres cosas que más les preocupan es, ¿va a oler mal? ¿Se va a contaminar el agua? Y la tercera, que siempre me sorprende y os lo digo, voy a tener moscas en casa. ¿Vale? Esas son las tres cosas que le preocupa a la gente normal y corriente cuando dicen que te van a instalar una granja a 1 kilómetro o a 2 kilómetros de tu pueblo. Y son cuestiones que hay que responderles, ¿eh? O sea, no les puedes decir, bueno, no, te tengo que responder cada una de las cosas. Pero esto es lo que nos estamos encontrando sobre todo con el tema de los purines. Zonas vulnerables. Esto es del 2015. Ahora se va a actualizar la normativa de zonas vulnerables, se va a bajar el nivel y vamos a aumentar más las zonas vulnerables. Pero las zonas vulnerables, cuando nos ponen en la prensa aquí, parece que es una locura. Igual que cuando hemos tenido el procedimiento de infracción de la Unión Europea. Nosotros y otros 18 países. O sea, 17 países estamos en ese procedimiento de infracción y simplemente no hace falta ser muy listo para ver dónde tiene la gente más zonas azules de zona vulnerable y dónde estamos nosotros, ¿vale? O sea, saber exactamente que porque haya zonas vulnerables a la contaminación de nitrógenos no se acaba el mundo. Toda la parte del centro de Europa lleva años siendo completos los países zonas vulnerables. Pues incluso
y perdonar que repita por Países Bajos, pero en estos temas está bastante avanzado. Países Bajos, siendo zona vulnerable, permiten 250 kilos de nitrógeno por hectárea, cuando nosotros en zona vulnerable solo podemos aplicar 170. Imaginaros cómo está el tema. Esto sí que es la evolución de zonas vulnerables del 2012 al 2021, ¿vale? Sí que están cambiando y están aumentando. Y están aumentando, si lo veis, no tanto vinculadas a la ganadería. O sea, aquí hay una zona de zonas vulnerables que se está vinculando cada vez más y mucho más lineal a los regadíos. Los regadíos son altamente demandantes de abono. Y si crees que vas a coger 15, aplicas abono para 15 y viene una sequía, que pasa de vez en cuando, ¿verdad? Como este verano pasan sequías, si en vez de coger 15 has cogido 8, pues el resto de abono que has tenido preparado para intentar hacer la cosecha del siglo y que no ha ido a la planta a la que tú lo has aplicado, pues no queda más remedio que se queda ahí. Es decir, el tema de la contaminación, nosotros no podemos ponernos de frente y decir, no es culpa del porcino. El porcino y el purín es una de las diferentes formas que tenemos de aplicar fertilización al campo. Tenemos la fertilizante químico, tenemos el purín, tenemos los estiércoles, tenemos los lodos de depuradora de los humanos, y el sumatorio de todo eso tiene que ser menor que las necesidades que tiene la planta. Si nosotros estamos aplicando más nitrógeno que las necesidades que tiene la planta, pues ahí podemos tener un problema. Hasta que nosotros tengamos el Real Decreto de Fertilización Sostenible, en el cual ya por fin se van a analizar y se van a poder determinar cuáles son las cantidades que se aplican de los otros fertilizantes, hasta ahora el único que tiene la capacidad limitada de aplicación y el único que sabemos cuánto se está aplicando y dónde es el purín. Entonces, cuando alguien te dice, es que la contaminación del acuífero es por culpa del purín. Oye, perdona, puede ser por culpa de la suma de todo lo demás, pero es que precisamente del purín sabemos perfectamente cuánto se ha aplicado y en cada una de las parcelas. Lo que es importante, y estamos aquí en familia, es hacerlo bien, ¿vale? Este año es más fácil por lo que os he dicho de los precios del fertilizante químico, pero está claro que hay que saber que cada tierra necesita unas cubas de purín, una cantidad de purín y no utilizar algunas otras específicas. La prioridad 4 es el ahorro de consumos y recursos, agua, energía y materias primas. Interpor y con la Universidad de Lleida tenemos una guía precisamente para la gestión del agua de las explotaciones porcinas. Súper interesante y yo creo que precisamente es una de las cosas en las que ya, sin que nadie nos diga que ser más eficientes en el consumo de agua, lo hacemos. ¿Por qué? Porque si estamos gastando más agua, pues se produce más purín, si es que no hay mucho más. La huella hídrica cada vez se calcula mucho más. Sí, presidente, me quedan 5 minutos, así que voy ya avanzando. La alimentación animal como fuente de recursos, o sea, la alimentación, las materias primas para alimentación animal como fuente de recursos. Pues esto es vital, porque al fin y al cabo nosotros, el 60% de nuestros inputs, 70% son materias primas. Y una de las cosas que vamos a tener más presión ya es la importación de materias primas de zonas no deforestadas. Y ahí tenemos un problema con las materias primas procedentes de Brasil, porque la verdad que sí que hay zona que se está deforestando. Todo lo demás que viene de otros países, como ya se deforestó hace 200 años, pues ya miramos para atrás. Pero está claro que la soja y el maíz que viene de Estados Unidos, como ya se eliminaron las praderas, pues no pasa nada. Eso ya no está deforestado hoy en día. Ahora mismo el problema tiene nombres y apellidos, que se llama Amazonas. Esto es lo que os comentaba antes. Cuando nosotros vamos a calcular las huellas ambiental, que es una de las cosas que ahora mismo ya estamos trabajando para determinar la huella ambiental de la producción de cerdos, tenemos una rémora bastante importante y es el arrastre que tenemos de la huella ambiental que nos produce la importación de materias primas. Mirar esto, que es simplemente del tema de la alimentación, ya el 49% vienen ya destinados de la fabricación de materias primas. Cuidado con eso. La certificación. Si lo hacemos bien, hay que comentarlo a los demás. Casi seguro que el sello de bienestar animal va a quedar pues más o menos obsoleto y vamos a tener dentro de muy poco un sello de sostenibilidad en el que alpare toda la granja completa. Y en el sello de sostenibilidad tendremos la huella de carbono, la huella hídrica, bienestar animal, es decir, la huella ambiental. La huella de granja, mirar el porcino comparado con el vacuno, en granja prácticamente nuestra huella ambiental es bastante baja, pero el arrastre que traemos de la producción de piensos sí que nos lacra un poco. Y por último, pero no menos importante, pues ir terminando con unos datos
que yo creo que es casi lo más importante de la presentación, porque os he metido aquí un rollo, pero os he dicho que si alguien nos dice que el sector contamina, pues tener un poquito de información de lo que hacemos. Nosotros somos un sector que está invirtiendo en granjas modernas. Los colegas europeos se asustan, porque yo creo que es la palabra, de que se estén construyendo granjas en España. Y granjas que cuando les enseñamos algunas fotos, pues se quedan asustados. Llevan más o menos muchos de los países típicos productores de Europa, pues entre 5 y 6 años sin construir una granja nueva. Es decir, las granjas actuales son espectaculares. Está basado obviamente en la sanidad, en el bienestar animal, en la misión de medio ambiente. ¿Por qué? Porque todo lo tenemos juntos. Estos son los pilares básicos que tenemos que difundir a todo el mundo de nuestro sector. Nuestro sector está basado en bienestar animal, sanidad animal, bioseguridad, gestión ambiental y lucha contra el cambio climático, limpieza y desinfección de las instalaciones, gestión de residuos, formación de personal, uso de antibióticos, uso racional de antibióticos, mantenimiento de instalaciones y gestión de cadáveres. Estas son lo que más o menos en las granjas hacemos. Pero por último, pero no menos importante, para mí esta diapositiva nos describe desde el punto de vista medioambiental. Y yo creo que es bastante importante que tengamos en cuenta estos datos, que es lo que nos va a nosotros marcar. Más del 90% de nuestros purines son revalorizados como fertilizante orgánico de alto valor. Y precisamente este año altamente demandados por los agricultores. ¿Es un tema coyuntural de precio? Bueno, pero en este caso no solo tenemos que utilizarlo por un tema de precio, sino para que lo vean que es un tema de calidad y un tema de sostenibilidad. Es mejor utilizar el purín de la granja de al lado que no tener que importar el fertilizante mineral de un país tercero. El conjunto de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, un 2%. Hemos reducido desde 1990 un 14,6%. ¿Vale? Sí que es verdad, yo lo he dicho, que para el 2030 nos exigen un 23% de reducción de todo el sector ganadero, pero el sector porcino, que no producimos muchos gases de efecto invernadero, hemos reducido un 14,6%. Cuando produces poco, reducir te cuesta un montón. Nuestro caballo de batalla, el amoníaco, lo hemos reducido en un 47% por kilo de producción. Metano, no somos grandes metanizadores, pero hemos reducido la producción de metano en un 15,3%. Estos datos son de los inventarios del Ministerio de Transición Ecológica, o sea que no son datos de Amprogapón ni de Interpol. Un 38,8% las emisiones de dióxido nitroso. Se ha reducido un 50% la producción de purines. ¿Gracias a qué? Gracias a la eficiencia de la producción. Es decir, por animal producido, por agua consumida y por la eficiencia que estamos teniendo en la asimilación y en las dietas de baja proteína, estamos consiguiendo que los purines se produzca menos subproducto. Hemos reducido un 30% el uso de agua. Y el total del agua que consume nuestro sector, siendo el sector ganadero más importante de España y el sector ganadero más importante de Europa, estamos diciendo que consumimos el 0,05% del total de agua disponible en España. Es decir, yo creo que somos un sector que ha trabajado casi al principio sin saberlo, pero ahora ya tenemos una dinámica muy interesante para trabajar en materias de sostenibilidad y de medio ambiente. Y no me quiero despedir sin dar las gracias, obviamente, a NAPOR por haberme invitado un año más a este simposio. Para mí siempre es un placer estar con los compañeros y me he ido un poquito de tiempo, así que discúlpame, presidente, por esos 2 minutos que te he robado. Gracias. Gracias, Miguel Ángel, por esta interesantísima intervención que has tenido. Estoy convencido de que has generado inquietudes.